Amén. Vamos a empezar compartiendo un ciclo de mensajes a partir de este día. Estaremos hablando sobre Mateo capítulo 5. Ahí vayan a sus apuntes. Mateo capítulo 5. Este compartimiento de Mateo es especial porque tiene temáticas importantes para nosotros. Mateo 5 empieza hablando acerca de las bienaventuranzas. Posteriormente nos habla acerca de cómo ser testimonio en este mundo, cómo ser luz y sal en este mundo. Todo empieza con las bienaventuranzas. Si nosotros tenemos un limpio corazón, todo el camino se abre para ser bendecidos por Dios. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y eso es algo maravilloso. Nos habla también acerca de los bienaventurados, los pobres, porque ellos verán al Señor. Las bienaventuranzas nos empiezan a abrir el camino para entender lo que este día vamos a comprender. Jesús es el fin de la ley, es el título de la prédica este día. ¿Cómo podemos entender la ley de Dios si no tenemos nuestro corazón humillado, postrado delante de Él? Si no hemos pasado por las bienaventuranzas de tener ese corazón contrito y humillado delante del Señor, difícilmente vamos a entender la ley, aquella ley maravillosa de Dios. Si no nos hemos humillado delante del Señor, si no somos pobres en espíritu, si no reconocemos con esa humildad delante del Señor nuestra pobreza espiritual, es difícil que seamos luz y sal en este mundo. Amén. No es con nuestra fuerza que nosotros vamos a llegar a ser testimonio en este mundo, sino simplemente con la fuerza de Dios en nuestras vidas. El testimonio lo da Dios en nuestras vidas. Lo que nosotros hacemos es postrarnos delante de Él humildemente, reconocer humildemente que necesitamos de Él, necesitamos de su salvación, necesitamos de su perdón, necesitamos la obra entera de Dios en nuestras vidas, porque sin Él estamos totalmente perdidos, y de eso nos habla Mateo capítulo 5. Vamos a ir hasta el versículo 17 para entender ahora que Jesús es el fin de la ley. Jesús y la ley. Mateo 5, más bien 17 al 20, dice así la palabra. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo dijo que nosotros tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Y aquí Jesús nos está puntualizando una vez más. Dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos pequeños y así enseña a los demás a quebrantar uno de estos pequeños mandamientos, será llamado pequeño en el reino de Dios. Amados, todo lo que la palabra de Dios nos enseña de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, es la ley del Señor, es la palabra del Señor, y nosotros tenemos que enseñar esta palabra y por supuesto tenemos que vivir esta palabra, tenemos que adentrarnos en esta palabra eterna. Lo cierto es que nuestra cultura está condenada a un relativismo debido a la pérdida del apego a la ley de Dios. Para la gente, para un grupo de personas, una cosa está bien, para otro grupo está mal. La misma situación para unos es buena, para otros es mala. Eso significa el relativismo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Y lamentablemente también en medio de la iglesia se vive ese relativismo. Nos hemos separado de la verdad absoluta que es la palabra de Dios, pero la consecuencia es que cuando nosotros abandonamos a Dios y su palabra, indudablemente estamos entrando a un mundo de oscurantismo. Cuando abandonamos nosotros la verdad, estamos entrando en el camino del error. Tratar de vivir nuestra vida cristiana sin tomar en cuenta la ley de Dios es imposible, amados. Amén. Por eso es importante que nosotros estemos centrados en la ley de Dios, en la palabra del Señor. No podemos vivir el cristianismo basados en el humanismo filosófico. ¿Saben por qué? Porque el humanismo es cambiante respecto de las cosas. La sociedad de ese tiempo llama algo bueno, pero pasados de aquí a 10 años, a lo que llama bueno va a llamar malo o viceversa.
¿Cuántas cosas han cambiado? ¿Cuántos valores han cambiado desde que nosotros fuimos creciendo? Esa es la sociedad, es cambiante. Por eso nosotros no podemos basar nuestra forma de ser, no podemos basar absolutamente nada de lo que hacemos en este mundo, mucho menos nuestra conducta y nuestra moral en la filosofía de este mundo, sino tenemos que basarla totalmente en la palabra del Señor, porque esta sí no cambia. Las generaciones pasan, pero la palabra de Dios no cambia. El humanismo es cambiante, la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús entonces dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús claramente vino a cumplir la ley, no vino a abolir, sino a cumplir la ley. Y Jesús dice, nadie debe enseñar algo diferente ni romper el más pequeño de sus mandamientos. Amén. Nadie, aquel que rompe uno de los pequeños mandamientos, mejor le fuera no haber nacido. En otras palabras, Dios ha establecido una ley absoluta, una ley que es eterna y una ley que es permanente. Esa es la palabra del Señor, la ley de Dios que gobierna nuestras vidas. Y la única manera de encontrar la santidad en Dios o la santidad de Dios en nuestras vidas es a través de la palabra. Yo sé que muchos de nosotros, desde el momento que nos hemos convertido, hemos tenido una inquietud. Esa inquietud es santificarnos. Yo quiero santificarme. Yo quiero ser santo, cada día más santo. ¿Cómo puedo ser santo? ¿Cómo alcanzo la santidad? Y de pronto nuestros pastores, en su buena voluntad, pero tal vez con poca profundidad en el conocimiento de la palabra, nos han llevado a hacer muchas cosas, muchos rituales. Pensábamos que podíamos a través de esos rituales encontrar la santidad. Sin embargo, Juan 17:17 nos habla claramente de cómo nosotros podemos ser santificados. Y la palabra dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. ¿Cómo vamos a ser santificados? En la palabra del Señor. Santifícalos en tu verdad. Jesús está orando al Padre. Le dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No podemos encontrar la santidad fuera de la palabra del Señor. No podemos encontrar la santidad en actos y hechos que tengan que ver con el misticismo. No podemos encontrar la santidad en cosas externas, que eso también es algo que la iglesia a lo largo de los siglos ha ido enfatizando. La santidad tiene que ver con tus peinados, con tu forma externa de ser. No, dice la Biblia, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La gente que cuestiona la Biblia, la gente que dice que nosotros tenemos que entender que los tiempos han cambiado y que gran parte de la Biblia ya no encaja en nuestro día. Esa gente simplemente está pensando como la mayoría de las personas en este mundo. La verdad es que la sociedad moderna no encaja en la Biblia, pero el problema es que la sociedad es la que está mal y no la Biblia. Amén. ¿Quién está mal? ¿La Biblia o la sociedad? Si la Biblia no encaja en la sociedad, no es porque la Biblia esté mal, amados. La Biblia es la misma, la palabra de Dios es la misma. La sociedad es la que tiene que cambiar. Amados, la Biblia no se puede acomodar a nosotros. Nosotros tenemos que acomodarnos a la Biblia, a la palabra del Señor. Amén. Ahora, obviamente vivimos en un tiempo peligroso donde los pastores o los predicadores tratan de invertir las cosas. Tratan de hacer entender a la gente que la Biblia se puede acomodar a ellos. Ese es un error. Nosotros tenemos que acomodarnos a la Biblia, porque la Biblia es eterna, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nunca dejará de ser. No va a cambiar, amados, la palabra es la misma. Segunda Pedro capítulo 1, verso 20 nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. Nadie puede interpretar la palabra de Dios con una interpretación personal. Eso es lo que significa esta porción de la Escritura. Porque la gente dice, bueno, eso es lo que tú crees, esa es la forma como tú interpretas la Biblia. Y yo tengo mi propia interpretación de la Biblia. ¿Saben qué? No hay interpretación personal de la Biblia. La palabra claramente dice aquí, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es de interpretación personal. La Biblia se interpreta a sí misma. Amén.
La misma palabra nos da respuesta a las interrogantes que surgen en la Biblia. Nadie puede interpretar las cosas a su manera porque la palabra es clara, amados. El problema es que la Biblia confronta a las personas. Y cuando la Biblia confronta a las personas en un área de la vida que no quieren ser confrontados, ellos dicen, la Biblia está pasada de moda. Es fácil, ¿verdad? No quieren asumir sus responsabilidades. Es fácil decir, no sabemos quiénes escribieron, está pasada de moda, o simplemente cualquier otro argumento. Es que la gente no quiere enfrentar la realidad de su vida. No quiere que a la luz de la Biblia entienda que ciertas áreas de su vida están siendo pecaminosas. Cuando la Biblia te enfrenta con el pecado, es fácil simplemente decir, la Biblia es un libro pasado de moda. Pero ya les dije, amados, la palabra de Dios es la misma, no cambia. Pero eso sí, la Biblia confronta nuestras vidas. Mucha gente prefiere negar la autoridad de la Biblia. Solo están de acuerdo con algunas porciones que les gusta, eso sí, ¿no? Las promesas, esas sí son mías. Las demandas, que sea para otro, para alguien más. Pero la Biblia toda es para nosotros. Tanto las promesas como las demandas o los mandamientos de Dios son para nosotros. Amén. En todo está la bendición del Señor. La gente hace todo lo posible para evadir esta realidad. La Biblia confronta sin importar la época de la historia que estemos viviendo. La Biblia va a confrontar. No importa el tiempo que estemos viviendo. Alguien dice, pastor, ¿no se dio cuenta que estamos en el siglo XXI? Así lleguemos al siglo 40, la Biblia sigue siendo y seguirá siendo la misma. Amén. No importa el tiempo, la época del tiempo que estemos viviendo, la Biblia es siempre la misma. Pero la Biblia incomoda. Cuando estamos viviendo en una vida pecaminosa, la Biblia empieza a incomodarnos. Pero si nosotros buscamos humildemente la gracia de Jesús, esa gracia que nos levante, esa gracia que nos transforme, esa gracia que nos lleve a obedecerle a Él, esa gracia que nos lleve a vivir de la manera que le agrada a Él, la Biblia va a ser, como decía el salmista, más dulce que la miel a mi paladar es tu palabra, y nosotros podremos gozarnos en la ley del Señor. Amén. Y podremos considerar lo que Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley, todo será cumplido. Ese es el propósito, amados. Por cierto, lo que Jesús piensa de la Biblia es lo que cada uno de nosotros como cristianos debemos pensar de ella. ¿Qué es lo que Jesús piensa de la Biblia? ¿Qué es lo que Él dijo? Ni una jota, ni una tilde, vale decir, ni una cosa más pequeña. La más pequeña cosa de la Biblia no es insignificante, sino que realmente tiene mucha valía. Amados, la Biblia no tiene error alguno, es inerrante significa eso, no tiene error alguno. ¿Saben por qué? Porque es inspirada por Dios. Fue escrita por hombres, pero es inspiración de Dios. El autor de la Biblia no son los hombres, es Dios, por eso la Biblia no tiene error. Amén. La Biblia toda es inspirada por Dios y es la autoridad final en todo lo que nosotros creemos. Ahora, si la Biblia lo que hace es mostrar las cosas que están mal en nuestra vida, nosotros tenemos que con humildad venir delante del Señor y pedirle perdón. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No tenemos que buscar justificaciones, mucho menos tratar de obsoleta la palabra de Dios. Si la Biblia no es nuestra base absoluta, si la Biblia no es nuestra única regla de conducta y moral, nosotros estaremos viviendo como el mundo vive, sin rumbo, como un bote a la deriva, sin ancla. Así seremos llevados de aquí para allá. Iglesia, nosotros no podemos ser como ese bote sin rumbo, tenemos que ser guiados por la palabra del Señor. Amén. Decir que la Biblia tiene errores, decir que la Biblia no tiene autoridad o que necesita ser reinterpretada es ir simplemente junto a la corriente de este mundo. Eso es lo que el mundo dice. Eso es lo que los filósofos dicen. Eso es lo que la gente atea dice. Pero para nosotros la verdad de Dios, la verdad eterna, la verdad que no cambia es la verdad de la palabra de Dios. Y cuando Jesús dijo ni una jota ni una tilde pasarán
Además, cuando Él dice que Él vino a cumplir la ley, nos lleva a preguntarnos ahora nosotros, cristianos neotestamentarios, ¿qué es lo que tenemos que hacer respecto del Antiguo Testamento? ¿Cuánto del Antiguo Testamento debemos guardar como cristianos? ¿Se nos ordena guardar todo el Antiguo Testamento? Son preguntas importantes que estaremos compartiendo en el transcurso de este ciclo de mensajes. Amén. Tenemos que tener un entendimiento claro de la palabra del Señor. Son preguntas vitales que Jesús responde. La gente dirá, ¿qué tiene que ver Jesús con la ley? No, yo sigo a Jesús, no sigo la ley, dice la gente. Pero Jesús estaba siguiendo la ley y Jesús nos está enseñando acerca de la ley. Si para Jesús es importante la ley, ¿qué creen que deba ser para nosotros? Por supuesto que también debe ser importante. Amén. Tenemos que tener esa consideración, amados. La mansedumbre y la humildad de Jesús hicieron que Él sobresaliera entre los líderes judíos que eran orgullosos, eran hipócritas, eran arrogantes. Aquellos hombres que solamente buscaban el reconocimiento personal, pero de pronto surgió Jesús en una sociedad donde todos eran religiosos, donde esa religiosidad estaba simplemente basada en el egoísmo personal, donde no buscaban realmente dar gloria a Dios, sino buscar su propia gloria, su propio reconocimiento. Jesús emergió en una sociedad bastante humilde, creció en un pueblo muy humilde, pequeño. Por eso la gente era bastante desconsiderada con Jesús respecto de su procedencia, de dónde venía Él. Nazareno. No eres de un lugar importante, no eres de una ciudad importante. Menospreciaron a Jesús, pero ahí surgió Jesús. De pronto a los 30 años emergió con su ministerio. Y lo primero que se manifestó en su vida fue la mansedumbre y la humildad. Totalmente diferente a lo que los líderes religiosos manifestaban. Y esa es la vida de un cristiano, amados. Tenemos que también nosotros manifestar mansedumbre y humildad. Si hay arrogancia, si hay orgullo en nuestras vidas, no somos nada diferentes de aquellos líderes religiosos fariseos, a los que Jesús llamó hipócritas. La marca del cristiano es la humildad y la mansedumbre. Y nosotros tenemos que orar todos los días para que Dios vaya trabajando, vaya poniendo su sello en nuestras vidas. Vaya poniendo su sello de identificación, y ese sello de identificación se llama mansedumbre y humildad. Cristiano orgulloso y arrogante no es cristiano. Es alguien que está en proceso de ser cocinado, pero todavía no llegó al punto de la rendición total delante del Señor. Ahora, obviamente, no es que nosotros vamos a ser transformados en nuestras fuerzas, es la gracia de Dios la que nos transforma. Por eso partí de Mateo 5, dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Tienes que llegar al punto del reconocimiento de que eres pobre. Es más, habíamos compartido extensamente en un ciclo de mensajes las bienaventuranzas. Esa palabra pobre en realidad nos habla acerca de ser mendigos. Nos habla acerca de ser personas totalmente desposeídas, reconocer que no podemos vivir por nosotros mismos si no tenemos el favor de alguien. Es simplemente tener el cuadro de aquella persona. En nuestros países es muy frecuente ver a los mendigos, a la gente mendigando, extendiendo su mano para recibir una moneda. Solamente que esa persona es ciega, es sorda, no habla, es muda. Y tiene los pies totalmente tullidos. No puede valerse por sí misma. Es alguien que no puede comer si alguien no le da un pan. Es alguien que depende totalmente de la gracia de alguien más. Cuando Jesús decía, bienaventurados los que son pobres en espíritu, está diciendo, así tienen que ser ustedes espiritualmente. No pueden comer el pan espiritual si no es por la gracia de Dios. No pueden recibir el favor si no es por la gracia del Señor. Pero no, los líderes religiosos de aquel tiempo pensaban que ellos eran la Coca-Cola del desierto, la quinta o la séptima maravilla del mundo. Jactanciosos, arrogantes. Y Jesús viene a confrontarlos a ellos. En Marcos capítulo 12, versos 38 y 39 dice,
En su enseñanza también les decía: cuídense de los escribas, porque les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y ocupar los mejores asientos en las cenas. Cuídense de aquellos que buscan simplemente aparentar algo delante de los demás. Solo apariencias, pero por detrás o internamente son gente que no tiene absolutamente ninguna marca de Jesús en sus vidas. Amén. Cuídense, dice, de ellos. Jesús continuamente enfatizó la moralidad interna, amados. Jesús dice la palabra que era amigo de los publicanos. Amén. De los pecadores. Aquellas personas, aquel grupo de personas de la sociedad de aquel entonces que eran consideradas por los religiosos como la escoria de la sociedad, como la basura de la sociedad. Publicanos son la basura, así los miraban. Sin embargo, era Jesús amigo de ellos. De lo que los religiosos llamaban basura, Jesús era amigo de ellos, comía con ellos, compartía con ellos. Entonces, algo había aquí, amados. La vida de Jesús realmente es importante para nosotros, su testimonio es importante. Tenemos que aprender de él, de la vida de Jesús. Un cristiano es alguien que aprende estrechamente de la vida de Jesús, y lo que Jesús estaba haciendo era enfatizar lo interno. ¿Recuerdan aquel fariseo y el publicano, ambos en el templo, ambos en la iglesia? Ambos estaban orando. Uno se exaltaba a sí mismo, uno decía: mira cuán bueno soy, cómo diezmo, cómo ayuno, cómo hago esto, lo otro. Y el otro, el publicano, aquel que era considerado la escoria de la sociedad de aquel tiempo, decía: Señor, ten misericordia. No soy digno de estar delante de ti. Y Jesús dice: este hombre volvió justificado, pero este otro no. Aquel humilde fue justificado por Dios. Aquel arrogante jamás encontrará la justificación. Jamás encontrará el perdón de Dios hasta que no tenga la actitud humilde. Entonces, eso es lo que Jesús está enseñando, amados. Jesús proclamó la gracia y mostró la misericordia. Pero los religiosos decían: Jesús está destruyendo el Antiguo Testamento, está yendo en contra de la ley de Moisés. Cuando los religiosos hablaban de lo externo, Jesús siempre estaba enfatizando lo interno. A Jesús siempre, pónganse esto en su mente, en su corazón, siempre le va a interesar lo interno de tu vida, no lo externo. Amén. ¿Qué quiere Jesús? Cambiar lo interno, tu corazón. A Jesús le interesa lo interno. Externamente podemos tratar de aparentar muchas cosas, amados, pero de nada sirve. Eso es fariseísmo, eso es hipocresía. Jesús está interesado en tu corazón, en el cambio interno. Amados, es importante que nosotros entendamos este mensaje de Jesús. Él quiere cambiar lo interno de nuestro ser, Él quiere cambiar nuestro corazón. Muchas veces estamos preocupados por nuestros hijos. Queremos obviamente que ellos conozcan a Dios, queremos que tengan una actitud diferente delante de Dios, pero a veces nosotros no estamos dando un buen ejemplo de vida. No estamos permitiendo que primero Dios cambie nuestro ser interior. No le damos a Dios esa oportunidad. Él quiere cambiarnos, pero nosotros nos resistimos a que Él cambie nuestro interior. Si solamente tú permitieses, esposo o esposa, si tú permitieses que Jesús te cambie internamente, serías un cónyuge diferente. Serías una mujer, una esposa diferente, un esposo diferente. Si permitieras que Jesús trabajara en tu ser interior. Joven, si tú permitieras que Jesús trabaje en tu ser interior, serías un hijo diferente. Y eso es lo que Jesús quiere, trabajar en nuestro ser interior. Quiere cambiarnos completamente, pero los religiosos simplemente se enfocaban en lo externo, en las cosas que tengo que hacer externas y no en lo interno. Es triste ver cómo las familias se van destruyendo porque los que supuestamente son cristianos, aquellos hombres o mujeres, padres o madres de familia, no permiten que Jesús les cambie el corazón. Es triste, amados. No es que Jesús estaba yendo en contra de la ley de Moisés. Simplemente es que los religiosos estaban en otra onda. Se habían desviado totalmente del verdadero espíritu de la ley.
Cuando los religiosos hablaban de lo externo, Jesús enfatizaba siempre lo interno. Y eso es lo que también en este tiempo acontece. Eso no ha cambiado, amados. Jesús siempre va a estar tratando de cambiar tu ser interior. ¿Y cómo podemos permitirle a Jesús cambiar nuestro ser interior? Para eso tenemos que orar. Tenemos que pedirle que esa gracia se manifieste en nuestras vidas. Tenemos que rendirnos, tenemos que acercarnos con humildad delante del Señor. Jesús les dijo: yo voy a cumplir la ley entera del Antiguo Testamento. No voy a hacer a un lado ni una jota ni una tilde de esa ley hasta que todo sea cumplido. Ese era el mensaje que le estaba diciendo aquel día a aquellos hombres religiosos. Amados, Jesús no vino a rebajar el estándar de la ley. Amén. Él no vino a rebajar. De hecho, Él vino a elevar ese estándar de la ley donde siempre debía estar. El pensamiento de Jesús era que la ley de Dios había sido arrastrada y llevada a un nivel muy bajo. Aquellos religiosos que decían que eran defensores de la ley, todo lo que estaban haciendo era llevar a un sitial muy bajo. ¿Por qué? Porque ellos habían convertido la ley interna en rituales externos. Amados, la ley de Dios desde el principio nunca fue de rituales externos, siempre fue interna. El mensaje de Dios siempre fue apuntado al corazón de la persona. Siempre a Dios le ha interesado el corazón de la persona, no los rituales externos. Por eso muchas veces Jesús les decía: estoy cansado de sus lunas nuevas, estoy cansado de estos rituales, estoy cansado. Lo que quiero es un corazón que me ame de verdad. Por eso les decía: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Eso lo decía en el Antiguo Testamento porque estaba cansado de los rituales. Lo externo no es algo que le pueda llevar a Dios contentamiento al corazón del Señor. El interno sí. Un corazón que genuinamente lo ame a Él, sí. Eso es lo que le impacta a Él. Jesús tenía un compromiso más grande con la ley de Dios que los mismos escribas y fariseos. Y es triste la ignorancia de mucha gente que no conoce el Antiguo Testamento. ¿Saben qué? El Antiguo Testamento es el cimiento del Nuevo Testamento. No es que Jesús dijo: ok, olvídense del Antiguo Testamento, a partir de ahora este es el Nuevo Testamento para ustedes y solamente van a estar basados en el Nuevo Testamento. En su ignorancia muchos predicadores hablan así. No, ya no nos interesa el Antiguo Testamento, dicen. Ignorancia de la gente, amados. No podemos desconocer el Antiguo Testamento porque es el cimiento del Nuevo Testamento. Es la base del Nuevo Testamento. No podemos obedecer únicamente lo que nos gusta de la ley de Dios. Amados, la clave de una vida justa es guardar todo el consejo de Dios. Amén. ¿Qué significa todo el consejo de Dios? Significa los 66 libros de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Todo el consejo de Dios es para nosotros. Y Jesús dice en el verso 20 del capítulo 5, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de Dios. ¿Qué quería decirnos Jesús? ¿Por qué dijo que si la justicia de ustedes no es mayor, no entrarán en el reino de los cielos? Porque la justicia de ellos era una justicia externa. Estaban ellos basados simplemente en las tradiciones de los hombres. Porque el mensaje de ellos no apuntaba al corazón, simplemente a las cosas externas. Pero el de Jesús está apuntando al corazón. Amados, nuestra justicia debe ser la interna. Por eso, si no hay cambio en nuestro corazón, en lugar de ser bendición para nuestros propios hijos, muchos de nosotros estamos siendo tropiezo para nuestros hijos. Muchos de los hijos dicen, muchos de los jóvenes dicen: mira, mi papá, mi mamá dicen cosas, pero ¿cómo son ellos? Yo no quiero ser como ellos. Mucha gente dice, para ser un hipócrita más, no, yo no quiero ser uno más. La hipocresía viene de la religiosidad, viene de la religión. Pero el cristianismo está estrechamente conectado con el cambio interno. Amados, si alguien es religioso es porque genuinamente no ha conocido a Jesús. Jesús viene a cambiar tu ser interior.
Y si no hay esa manifestación del cambio interior es porque genuinamente no has conocido a Jesús, no has tenido un encuentro personal con Jesús. Puede ser que conozcas mucho acerca de la palabra, puede ser, pero todavía no has tenido un encuentro personal con Jesús. Cuando tienes ese encuentro personal, Jesús empieza a cambiarte, cambiar tu corazón. Amén. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Cambia mi corazón. Lo primero que tenemos que hacer en nuestra oración no es, Señor, mira esto, lo otro. No. Cambia mi corazón. ¿Para qué ayunamos? Ayunamos para que el Señor cambie nuestro corazón. Nuestro corazón incrédulo. Nuestro corazón apático. Nuestro corazón religioso. El Señor tiene que cambiarnos internamente, amados. Así que importante realmente lo que Jesús está enseñándonos sobre la ley. En Mateo 5, versos 43 y 44, así dice la palabra. Ustedes han oído que les fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. ¿Cuántos oran por eso? ¿Están orando por los que los persiguen? ¿Están orando por aquellas personas que los maldicen a ustedes? Bendigan, dice, a los que los maldicen. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Ustedes oyeron, han oído que fue dicho. Ahora, hay que tomar nota de esta expresión, han oído lo que fue dicho. Ese dicho fue dicho por Dios en el Antiguo Testamento. Esa fue una expresión, odiarás a tu enemigo y amarás a tu prójimo. ¿Era un dicho que salió de Dios? No fue de Dios. Esa fue una distorsión de los religiosos. Esa fue una malinterpretación de la Escritura o simplemente una distorsión, como en ese tiempo hay tanta distorsión de la palabra del Señor. Y vayamos al punto que dijo el Señor en Levítico 19:18 sobre el amor. La ley de Dios estableció esto. La ley de Dios decía, no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hay un sello que dice, yo soy el Señor. Esa expresión significa, el Señor está diciendo tal cosa. Yo mismo lo digo. De mi propia boca sale este mandamiento. No asumas venganza. Eso lo decía ya en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que habían hecho estos religiosos? Habían distorsionado tanto la palabra de Dios, se habían alejado tanto de la verdad de la ley de Dios, que ellos decían, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Fácil, ¿verdad? Fácil. Ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Bueno, eso es lo que el mundo hace. Pero ese dicho vino de parte de Dios. No, es la tradición de los hombres. Los hombres religiosos distorsionaron la palabra de Dios a tal punto de enseñar esto. ¡Qué terrible! Ya se enseñaba la distorsión en aquel tiempo. Así como en nuestros tiempos, la palabra distorsionada. Nunca la ley de Dios apuntaba a este término de una venganza. Levítico dice, no asumas venganza, no te vengues. Ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Vale decir, no te amargues. ¿Cuánta amargura hay en el corazón de muchas personas? ¿Cuánto rencor hay en el corazón de muchas personas? Obviamente, ¿por qué? Por ciertas injusticias que se viven en este mundo. Pero el Señor decía ya en la ley que no puedes tener rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso Jesús está cambiando algo del Antiguo Testamento? ¿No vino a decirnos exactamente lo mismo el Señor? ¿No vino a decirnos, ama a tu prójimo como a ti mismo? Simplemente Él estaba repitiendo lo que la ley dijo en el Antiguo Testamento. Amados, no solo que Jesús está reafirmando la intención original de Dios, sino que está desbaratando el pensamiento de los rabinos que habían distorsionado la palabra del Señor. La ley de Dios es preeminente. ¿Qué significa eso? Tiene el primer lugar. Amén. La ley de Dios está por encima de todo.
Porque si la ley de Dios no está por encima, nuestras vidas simplemente son un caos. Sin la ley de Dios vamos a perecer en un caos total. Como en aquel tiempo donde el pueblo de Israel vivía sin autoridades y sin una ley, dice, todo era un caos. El versículo 17 de Mateo 5 dice, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Para Jesús la ley de Dios, vale decir la palabra de Dios, era preeminente. Amén. Él comienza diciendo, no piensen. Y eso es exactamente lo que los religiosos, los fariseos, escribas estaban pensando, que Jesús había venido a abolir la ley. Jesús conocía los pensamientos y conoce los pensamientos de las personas. ¿Y qué dice Jesús? No estés pensando tal cosa. No piensen que yo vine a abolir la ley. Yo no vine a rebajar el estándar de la ley en lo más mínimo. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Jeremías 31 dice así la Escritura, vienen días en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pasaje que había sido mal interpretado por los religiosos. Ellos pensaban que el nuevo pacto anularía totalmente el antiguo pacto, pero estaban mal. Estaban equivocados. Jesús interpreta la ley escrita de manera totalmente diferente a las que ellos interpretaron. Y Él les dice, yo no vine a abolir, sino vine a cumplir. De ninguna manera Jesús estaba anulando el Antiguo Testamento. Amén. Ahora, tampoco presentó un evangelio donde no había responsabilidades. Amados, esa es la realidad. Nosotros no vivimos un evangelio sin responsabilidades. Tenemos responsabilidades. Oh, yo vivo en la gracia y ahí pare de contar, hago lo que sea. Ese es un mal entendimiento de la gracia. La gracia no te absuelve de las responsabilidades que tú tienes delante de Dios. Amén. Una de las responsabilidades es congregarse. Que nos dice Hebreos. Mucho más considerando los tiempos finales que estamos viviendo. No dejen de congregarse. Es una responsabilidad que tenemos viviendo en la gracia. No podemos dejar de congregarnos, como algunos, yo diría como muchos, tienen por costumbre. Amén. Entonces, está claro el Evangelio. Dios no ha hecho a un lado sus principios, son los mismos. ¿Ustedes creen que el Señor se arrepintió de haber dicho todo lo que dijo en el Antiguo Testamento? No, si Él es Dios, si Él no comete error alguno, todo lo que dijo en el Antiguo Testamento es su palabra. El Nuevo Testamento no está invalidando todo lo que Él dijo en el Antiguo Testamento. Simplemente esto viene a ser reafirmado por el Señor. Jesús lo que hace es elevar la ley a un nivel tan alto que terminó exhibiendo a los fariseos y escribas como hipócritas. Jesús pone una vez más en el verdadero lugar la ley de Dios. En Mateo 6, capítulo 6, verso 5 dice así, cuando ores no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. En todo tiempo Jesús estaba apuntando a eso. No seas un hipócrita religioso. No seas un hombre, una mujer que viva simplemente por las cosas externas. Busca el cambio interno en tu corazón. Clama por ese cambio interno todos los días de tu vida. Dile, Señor, cambia mi corazón. Antes de orar, antes de decirle, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos, dile, cambia mi corazón, esposa. Y tú, marido, antes de pedir por el cambio de tu esposa o de tus hijos, de tus padres, dile, cambia mi corazón, Señor. Porque reconozco que hay maldad en mi corazón y mi corazón necesita ser cambiado. Amén. La justicia debe ser por dentro y no por fuera. No vivas la hipocresía falsa de la religión externalista. Ahora, obviamente, si tú vives un cambio interior, eso va a reflejarse externamente. No necesitas aparentar algo externamente, esto se refleja externamente.
Si tú eres una mujer consagrada al Señor, si tienes un corazón rendido delante del Señor, eso se va a manifestar en tu forma externa de ser. Y serás una mujer completamente diferente a una mujer filistea que anda en las calles. Serás completamente diferente, pero el cambio es interno. Ahora, si tú quieres aparentar una vida de piedad externa y por dentro sigues siendo la misma persona que tiene tanta mugre, tanta suciedad, de nada sirve. Todo lo contrario, está siendo una perfecta persona hipócrita y que será de piedra de tropiezo para muchos. Mateo 15, más bien vayamos allá, versos 1 y 3, dice: ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y le están increpando a Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿No se lavan las manos cuando comen pan? Y Jesús les respondió: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Muchas veces Jesús respondía una pregunta con otra pregunta. Ahora, ¿qué es lo que habían convertido las tradiciones de estos hombres? Ellos pensaban que si tú te lavas las manos externamente, ya internamente tu corazón está limpio. Qué bonito fuera así, ¿no? Lávate las manos y tendríamos unos lavaderos alrededor de todo este auditorio. Sería sencillo. Pero lo difícil es ponerte sobre tus rodillas, reconocer que tú necesitas ser cambiado y transformado, reconocer que eres orgulloso, que eres arrogante, que eres envidioso, reconocer que hay malicia en tu corazón y decirle al Señor: te pido humildemente, lávame y límpiame y transfórmame. Eso es más difícil, pero allí está la bendición y eso es lo que Dios espera de nosotros. Y estos hombres, los ancianos, vale decir los líderes religiosos, habían cambiado la ley. Habían sustituido la ley de Dios por las tradiciones de los hombres. Entonces ellos ya no necesitaban ir a la presencia de Dios, no necesitaban quebrantarse delante de Dios, no necesitaban humillarse delante de Dios, solamente debían lavarse las manos y punto. Ya estaban limpios internamente por este acto externo. Y obviamente la gente había aprendido que eso era verdad. Pero no era verdad. No venía de Dios. Eso venía simplemente de la tradición de los hombres. Por eso Jesús les dice: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? La tradición es peligrosa. Y mucha gente es más fiel a la tradición que a la ley de Dios, que a la palabra del Señor. No, esto es lo que me han enseñado a mí, dicen. Y no quieren oír al mandamiento de Dios. A mí también en la iglesia me han enseñado muchas cosas malas, no bíblicas. Me han enseñado también muchas tradiciones de hombres. Pero cuando vine genuinamente a la palabra del Señor, cuando vine a escudriñar la palabra del Señor atentamente, detenidamente, descubrí que muchas de esas enseñanzas eran tradiciones de hombres. No es lo que dice la palabra del Señor. Me enseñaron a conducirme de ciertas maneras que no eran bíblicas. ¿Qué tuve que hacer? Pedirle perdón a Dios y enderezar mi corazón conforme a la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, amados. No podemos decir: no, a mí me enseñaron esto, esa es la tradición. Jesús dice: ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición. Aquellos hombres religiosos estaban quebrantando la ley de Dios por causa de su tradición. Cualquier persona que no vive conforme a los estándares de Dios, cualquier persona que sustituye la palabra de Dios por un sistema inventado por los hombres, es simplemente una persona hipócrita. ¿Amén? ¿Qué es un hipócrita? Alguien que tiene una máscara. Por dentro eres una persona amarga, triste, pero por fuera te pones una máscara de alegría y con una sonrisa. Eso es hipocresía, mostrar una cosa que no eres genuinamente. Nosotros somos quienes somos, aquellos que manifestamos internamente lo que somos. Amén. El verdadero marco es este interno, no es el externo.
Delante de ustedes puedo aparentar muchas cosas. Puedo aparentar piedad, puedo aparentar santidad, puedo poner una carita así que ustedes me dicen, ay, qué santo el pastor. Pero de nada sirve lo externo. Eso tiene que ser interno, amados. Amén. Vivamos una vida de esa transformación interna por Dios. Jesús, una vez más, volvamos 5:17 de Mateo. No piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y la palabra abolir aquí es la palabra griega kataluir, que significa abrogar, destruir o anular. Amén. ¿Qué les está diciendo Jesús? No he venido a destruir la ley. ¿Ustedes piensan que he venido a destruir la ley? No vine a destruir, no vine a anular la ley. Para Jesucristo el nuevo pacto no hizo a un lado el antiguo, no anuló, no destruyó el antiguo pacto. Él vino a cumplir, eso es algo diferente. Amén. No vino a derribarlo, sino vino a cumplirlo. Eso es lo que Jesús hizo. Jesús dice que la ley es preeminente, les decía, para decir nada la sobrepasa, nada toma el lugar de la ley de Dios, nada toma el lugar de la palabra del Señor. No es que a mí Dios me reveló. A un lado con tu revelación, pero nada puede sobreponerse a la palabra del Señor. ¿Dónde surgieron las sectas? ¿Dónde surgió el mormonismo? Con las revelaciones supuestas de un tal llamado José Smith o Joseph Smith, que dijo que Dios me reveló algo a mí. No está en la Biblia, pero Dios me dio una revelación. Saben que nada está por encima de la ley de Dios. Nada. Y esas supuestas revelaciones no vienen de Dios. Y si no vienen de Dios, ya dijimos ampliamente en nuestros estudios pasados, vienen del diablo. Cualquier cosa que no provenga de la palabra de Dios proviene del enemigo. Amén. Y tenemos que tener cuidado nosotros con la palabra del Señor. La ley es preeminente. Ninguna verdad acerca de nada, les dije, puede estar lejos de la palabra de Dios. Oh, Dios me dio unas revelaciones de cómo son los ángeles en realidad. Y no está enmarcada en la palabra del Señor esa supuesta revelación. No viene de Dios. Ya les dije, Dios nos dijo todo lo que queríamos saber sobre los ángeles en la palabra de Dios. O todo lo que tenemos que saber sobre los demonios está en la palabra de Dios. Todo lo que tenemos que saber sobre el cielo está en la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos saber sobre el infierno, que por cierto no hay mucha enseñanza, ¿no es cierto? Pero todo lo necesario está allí en la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos nosotros saber. Obviamente Dios puede darnos mucho más, pero no, esto es todo lo que necesitamos saber. No podemos añadir nada a la palabra del Señor. Amén. Eso significa que la ley es preeminente, nada la sobrepasa, nada toma su lugar. La razón, ¿cuál es la razón? Porque fue escrita por Dios. Esa es la razón. Es la palabra de Dios, no es palabra de hombres, amados. Por eso Jesús dice, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley. Si esa ley procedió del Padre, ¿cómo voy a abolir las palabras del Padre? No, todo lo contrario, vine a cumplir las palabras del Padre. Y Jesús utiliza el artículo definido la para referirse a la ley. Ellos sabían que se estaba refiriendo a la ley de Dios. Los 10 mandamientos, ¿saben cómo comienzan? Y Dios habló todas estas palabras diciendo. ¿Quién habló? Dios habló. Y Dios habló. Yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová. Está poniendo su sello y firma, yo soy el Señor. Así empieza la ley de Dios, mostrándonos exactamente la fuente de dónde procede. Dios está diciéndonos, yo soy el autor de la ley y yo soy el Señor su Dios. Amén. No, la ley pasó. ¿Cómo que pasó? Si eso procede de Dios. No, yo vivo en la gracia, no en la ley. Vives en una gracia que ni siquiera conoces cómo es, ni qué es. Porque si conocieras realmente en qué consiste la gracia, entenderías la ley. Yo, el Señor, yo, el autor de la ley, yo soy su Dios. El Señor está diciendo eso de sí mismo.
Malaquías capítulo 3, verso 6. ¿Qué dice el Señor? Una vez más, yo soy Jehová y no cambio. ¿Creen que el Señor cambió del Antiguo al Nuevo Testamento? ¿No dijo Él que no es hombre para que se arrepienta? Uno cambia cuando hay una actitud de cambio. Pero no, es el mismo. El mismo que nos dijo de Génesis a Malaquías, el mismo también el que nos dice de Mateo, Apocalipsis. Yo soy Jehová y no cambio. Yo soy el Señor y no cambio. En el mismo versículo 2 veces, no cambio, para que te quede claro. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Amén. Porque tiene que en un solo verso repetir lo mismo. No cambio, no cambio. Es que ese es Dios, no cambia. Los hombres somos cambiantes, les dije. Toda la filosofía del mundo es cambiante, pero Dios no cambia. Entonces la ley de Dios no es algo que se puede cambiar para encajar con los deseos de la sociedad. No es algo que puedes ajustar y adaptar para tapar tu pecado. No voy a olvidar las palabras de un pastor hace muchos años en Bolivia. Estábamos exponiendo la situación de unos jóvenes que habían caído en una relación de fornicación. Yo le decía que era lo perfecto y tenemos que asumir un acto de disciplina con estos jóvenes. Y el pastor principal me dijo, pero Marco, tienes que entender que estamos viviendo tiempos modernos. O sea que Dios tiene que adaptarse a los tiempos que estamos viviendo. Pero lamentablemente es el pensamiento. Si un pastor piensa así, ¿qué va a pasar con su rebaño? Y yo, el Señor, no cambio. ¿Les queda claro eso? Amén. No podemos ajustar la palabra de Dios para tapar nuestros pecados, para tapar nuestra inmoralidad, amados. La ley de Dios no cambia porque es el estándar de Dios. Y el primer mandamiento dice esto: yo soy Jehová, tu Dios, y no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Amén. Tenemos que exaltar a Dios. Tenemos que poner en el primer lugar de nuestras vidas a Dios. No tengas otros dioses. Yo no soy idólatra. Oh, sí. ¿Y por qué no viniste a la iglesia? Es que mi esposo no. Entonces, ¿quién está en primer lugar? ¿Dios o tu esposo? Es que mis hijitos querían que los lleve al parque. Ok. Ahí está. Simplemente para muestra un ejemplo. Tendrás a Dios en el primer lugar de tu vida. Amén. La preeminencia es Dios. Es el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nadie estará por encima de mí en tu vida. Eso es lo que el Señor quiere decirnos. Amados, este es un estándar con el cual no se puede hacer concesiones. ¿Entienden, amados? No podemos hacer concesiones. Que todo lo demás espere. Pero Dios no puede esperar. Amados, por la misericordia del Señor les pido que entiendan esto, por favor. Ahora, cuando los judíos hablaban acerca de la ley en el tiempo de Jesús, tenían 4 cosas en mente que este día quiero explicarles brevemente. Cuando hablaban ellos de la ley, ¿a qué se estaban refiriendo? Primero, ellos usaban el término ley para hablar de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dados a Moisés, Éxodo 20. Cuando hablaban de la ley, ¿se referían a qué? A los 10 mandamientos. En segunda instancia, amados, cuando ellos hablaban de la ley, se referían a la ley para hablar del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés. A eso se referían con la ley. Pero también cuando hablaban de la ley, en tercer término, ellos usaban para referirse a todo el Antiguo Testamento, la ley. Amén. Y la cuarta cosa que tenían en mente cuando los judíos de aquel tiempo se referían a la ley era para referirse a las tradiciones orales que habían recibido de sus líderes religiosos.
aquellas que Jesús dice, ustedes han cambiado la ley por los mandamientos de hombres, por las tradiciones de los hombres. Imagínense, los judíos habían dicho, esto es la ley de Dios. ¿Y era la ley de Dios? No era la ley de Dios. Eran simplemente como lo que conocemos hoy, los comentarios bíblicos, por el pastor, bueno, llámese quien se llame, ¿verdad? No vamos a herir susceptibilidades. El comentario bíblico. O sea, ¿qué es el comentario bíblico? Bueno, me pondré como ejemplo, escrito por el pastor Marco Ángeles. ¿Qué dice el pastor respecto de este pasaje? Ese es un comentario bíblico. Entonces ellos habían asumido ese comentario como si fuese la verdad de la ley misma. Esto es el Talmud, los comentarios escritos por los religiosos respecto de un pasaje bíblico. Comentarios como el que les dije, si tú te lavas las manos, ya estás internamente limpio. Ese tipo de comentarios, esa es la tradición de los hombres, que ellos decían la ley de Dios. ¡Qué tremendo! Ellos decían esta es la ley de Dios y no era la ley de Dios. Por eso el Señor dice que la ley mata, pero el Espíritu da vida. La palabra de Dios, la verdadera ley de Dios, nace del Espíritu Santo, amados, porque toda la Escritura es inspirada por el Espíritu. El Espíritu da vida. Esta palabra que es inspirada por el Espíritu Santo da vida. Ninguna de estas palabras inspirada por el Espíritu Santo puede matar. Pero ¿qué es lo que estaba matando? Las interpretaciones erradas de los líderes religiosos que habían denominado como ley, pero eran tradiciones de hombres. Eso sí mata. ¿Por qué? Porque no procede de Dios. Simplemente de, entre comillas, hombres brillantes. ¿Qué hombre puede tener un pensamiento más brillante que Dios? Por muy brillante que sea ese hombre, la sabiduría de ese hombre brillante es nada en comparación a la sabiduría de Dios. Por eso nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice la palabra de Dios, porque esta sí es sabiduría pura para nuestras vidas, amados. Amén. Por eso Jesús dijo de manera correcta en Mateo 15:3, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Ellos habían sustituido la ley de Dios por el Talmud, la Torá, por el Talmud. El Talmud que les decía eran las tradiciones orales. ¿Qué significa una tradición oral? Algo que yo repito a mi hijo repite a su hijo a su hijo y así sucesivamente. Tradiciones de hombres, no la ley de Dios, no la palabra de Dios. No podemos vivir por las tradiciones, debemos vivir por la ley de Dios. ¿Recuerdan? Cristo dice, yo soy el fin de la ley. Y mucha gente dice, sí, Cristo es el final de la ley. Cristo vino y la ley dejó de existir. No dice final, dice fin. ¿Qué es el fin? Un fin es un propósito. La ley vino a apuntarnos a Cristo. La ley nos muestra quiénes somos nosotros. La ley muestra nuestras condiciones. La ley nos hace ver exactamente lo que dice la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres. La ley te dice, tú eres un pobre miserable, eres un mendigo, tú no te puedes valer por ti mismo no puedes alcanzar el favor de Dios, por ti mismo no puedes alcanzar la gracia ni la salvación de Dios. Estás totalmente perdido. La ley vino a decirte, a mostrarte tu condición, nuestra condición pecaminosa. La ley vino a decir, Marco, sin Cristo estás fundido. Sin Cristo no tienes esperanza. Sin Cristo no hay forma de que tú alcances la salvación de Dios. Estás totalmente desprovisto. Pero hay una respuesta. Es Cristo, la gracia de Cristo. Si tú humildemente reconoces lo que dice la ley, para decir que no puedes alcanzar por ti mismo la salvación, entonces vendrá la gracia de Dios a tu vida y la salvación será tuya como un regalo, como un obsequio de ese corazón generoso de Dios. Eso significa, Cristo es el cumplimiento de la ley o el fin de la ley. La ley apuntó a Cristo. Les decía, la ley es la base para llevarnos a Cristo. Si tú no conoces la ley,
no vas a entender la gracia de Dios. La ley te lleva al punto crucial que todo ser humano tiene que llegar. Entender que estamos viviendo en pecado. Entender que si morimos en nuestros pecados, moriremos, estaremos separados eternamente de Dios. Si morimos en nuestros pecados, estaremos eternamente y para siempre en un lugar que se llama lago de fuego y azufre. Sufrimiento eterno. Pero la gracia ha sido dispuesta para nosotros. Esa gracia nos permite simplemente reconocer nuestra condición pecaminosa y pedirle humildemente perdón a Dios e invocar su misericordia para que Él cambie esa realidad de nuestras vidas y cambie nuestro destino de un lugar de perdición a la gloria eterna, a su diestra. ¿No les parece maravilloso, amados? ¿No les parece maravillosa la gracia de Dios? Y cuán importante es conocer la ley. Amén. Cristo es el fin, la finalidad, el propósito final de la ley. La ley nos está llevando a Cristo. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a orar.